Ajá. ¿Quién se puede leer el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14? Amén. Ajá, léalo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como aún este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, a mí, pecador, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Amén. 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 Yo voy a silenciarlos a todos, ¿oyeron? Voy a Amén. silenciarlos Amén. a todos y los que me ayudan a leer, bueno. Ok, mis hermanos. El ministerio frente a la parábola del fariseo y el publicano. El ministerio. Háblese de pastor, de profeta, evangelista, apóstol. El ministerio frente a la parábola del fariseo y el publicano. Nosotros constantemente oímos escándalos que cometen nuestros hermanos. Y estos escándalos salen con varios propósitos. Número uno, aunque es malo, se debe entender que Satanás está apuntando sobre los ministros, evangelistas, pastores, los tiene en la mira. Todos los días maquina trampa para hacerlos caer, para que desobedezcan a Dios, para que no se levante. Número dos, ¿por qué sucede el escándalo? Para ver qué hay en tu corazón. Dios lo conoce, pero usted no lo conoce. Entonces, número tres, es también para que tú te conozcas a ti mismo y veas si en verdad estás en el camino correcto o en el camino equivocado. Jesús utilizó esta parábola para darnos a entender que fueron dos hombres al templo a orar, uno puesto en pie. Comienza la parábola, dice en el 18:11, ¿quién lo lee? El 18:11. 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ajá. Léase el 9 primero, para que veamos cómo comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros.
El problema cuando sucede estos escándalos de nuestros hermanos que cometen alguna cosa, el problema es que yo me confío como justo y comienzo a menospreciar a los otros. Algo que debemos entender es que cuando suceden esos problemas, que si el pastor por allá cayó, que si el otro está haciendo tal cosa, que si el otro está haciendo tal cosa, y nosotros agarramos y se lo decimos a la iglesia, la desenfocamos. Porque la iglesia comienza a murmurar, a murmurar. Y entonces, ¿qué pasa? La desenfocamos. Yo le digo porque yo lo viví. La iglesia lo que espera es que usted le dé un dedo para ellos agarrarse el brazo. Pero para eso Dios te puso a ti. ¿Para qué? Para que a usted como pastor y el que va a oír esta palabra, a usted lo pone el Señor allí para que la iglesia no se desenfoque. ¿Qué pasaba cuando yo me ponía delante de la iglesia, que yo me creía indestructible? Yo me creía indestructible. Satanás vencía todas las tentaciones que Satanás me ponía, todas. Y llegué a un momento en que comencé a decir, Satanás no me va a destruir por esta cara. Eso es orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual es tan pecaminoso como la fornicación y el adulterio. Porque el problema es que se juzga mucho el pecado que se hace del ombligo para abajo. Se le cae encima a la gente, se condena, pero del ombligo para arriba nos olvidamos que también es pecado la murmuración, la contienda, la vanagloria, la amargura, el despreciar, el ser orgulloso, el orgullo, el ser, tener orgullo espiritual, creerse más justo que los demás. Eso es un problema. Porque el ministro que Dios pone frente de una iglesia, el ministro que Dios pone a profetizar, sigue siendo un pecador. Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. ¿Qué dice? Léalo el que lo tenga. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y decimos que no tenemos pecado, somos un fariseo en función. Cuando estas dos personas van a orar, que Jesús le dice, subieron dos personas a orar, puesto en pie, Señor, te doy gracias. Una humildad disfrazada, un orgullo disfrazado de humildad. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo aquello, y ni aún soy como este publicano. Ni aún soy como este publicano.
En ninguna parte usted ve confesión de pecados. Diariamente el ministro debe confesar sus pecados, orar por sus pecados, llorar por sus pecados. De esa manera contrarrestas el orgullo espiritual, el creerte superior que los demás. Jesús dirige a personas que confiaban en su justicia propia, despreciaban a los demás, medían la espiritualidad comparativamente. El que no es santo como yo lo desprecio. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Hoy vemos en las redes youtuber tirándose con youtuber exponiendo a personas, pastores que cayeron, youtuber exponiendo a este que dijo aquel. Dios no nos llamó a eso. Ese no es el evangelio de la cruz. Proclamad las buenas nuevas, engrandeced su nombre, hablad de sus maravillas, exaltad al creador del universo, hablen de sus gloriosas obras, hablen de su gracia, sírvalen de corazón sincero, con amor puro, obedientemente, humíllense delante de Dios. Ese es el evangelio que Dios quiere que prediquemos. Pero nosotros pararnos. Yo les digo porque yo lo hice. Yo agarré y decía alguien pecó por allá, y cuando lo veíamos en los respaldos, los hermanos de mi congregación, de la congregación que yo pastoreaba, no le hablaban. ¿Por qué? Porque yo le había inyectado veneno. Lucas enfatiza repetidamente el tema reverso del reino. El humilde es exaltado y el exaltado es humillado. Lucas 1:52. Y otro se busca Lucas 14:11. Lucas 1:52. Y otro se busca Lucas 14:11. ¿Por qué cuando... Ajá, lea. Lucas 1:52. Ajá. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas enfatiza repetidamente lo que Dios hace en su reino. El humilde es exaltado y el exaltado es humillado. El pastor que vaya a oír esto y los pastores, porque yo le envío a otros más, los que vayan a oír esto, no se debe desenfocar a la iglesia. El Señor dice, a través de David dijo, Señor, engrandeceré tu nombre en la congregación de los justos. Exaltaré tu nombre, tu glorioso nombre, tus maravillas. A eso nos llamó Dios. ¿Y a qué nosotros lloremos, nos humillemos por nuestros propios pecados, que son muchos? Noten el apóstol más poderoso, hablándolo de una manera así,
El apóstol más poderoso, vamos a decirlo así, en las escrituras, en la presencia de Dios, ¿qué dijo? Según de Timoteo 1:15. ¿Qué dijo de él? Primero Timoteo, disculpe, primero Timoteo 1:15. Vamos a ver qué él dijo de él mismo, el apóstol. ¿Qué dijo? Amén. Ajá. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Características del fariseo. Oraba consigo mismo. En el griego sugiere que su oración no era dirigida realmente a Dios, sino centrada en sí mismo. Una oración que él hacía viendo sus cualidades, viéndose a él mismo. Número 2, comparación constante. Cuando él dice, no soy como los hombres, no soy como estos, no soy como los otros hombres. Número 3, enumera méritos. Es decir, se presenta con un currículum delante de Dios. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo de todo, yo hago aquello, yo hago lo otro. Se presenta con un currículum delante de Dios en vez de presentarse con un corazón contrito y humillado, el cual no será despreciado, oh Dios. Justicia propia. Espiritualidad basada en el desempeño que él tenía. Era movido, era un líder movido. Autoexaltación disfrazada de gratitud. El fariseo representa el peligro del ministro que confunde disciplina espiritual con mérito ante Dios. El ayuno es una disciplina espiritual. La ofrenda es una disciplina espiritual. La oración es una disciplina espiritual. Pero los ministros lo confunden y lo ponen en un currículum y se le presentan con ese currículum delante de Dios. Como queriendo decir, Señor, yo oro, yo hago aquello, yo hago lo otro. Donde el Señor, oh hombre, Él te ha declarado lo que Él pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El fariseo representa el peligro del ministro que confunde disciplina espiritual con mérito ante Dios. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no somos merecedores del amor de Dios. Eso es gracia. El ministro que se autocree, que es más santo que los demás y desprecia a los demás. Ese ministro se disfraza de piedad, pero por dentro hay autoexaltación, hay justicia propia, no hay quebrantamiento. Hoy le decía un pastor, el éxito, la iglesia te puede crecer, la iglesia te puede llegar hasta 1000 miembros, puedes tener mucho éxito, pero sin quebrantamiento, usted no es nadie. Solo es un puente.
porque el que se enaltece, está escrito, será humillado. El liderazgo en el evangelio, en el reino de Dios, no es ascendente, no se escala para subir de posición. El liderazgo en el reino de Dios es descendente. Jesús dijo unas palabras demoledoras al orgullo humano. Ustedes ven que los que mandan son los gobernantes, pero yo digo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea el servidor de sus hermanos. ¿Dónde vemos eso? Filipenses 2, 5 al 8. El liderazgo es descendente. ¿Qué dice 2, 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación como estilo de liderazgo. Ahí hemos visto que en el liderazgo en el Señor no se escala para ser superior a los demás. Es descendente. Como el pastor leyó, haya pues en vosotros ese sentir. ¿Cuál sentir? Que hubo también en Cristo. El que siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, estaba allá arriba, sino que se despojó, se vació, hecho semejante a los hombres, bajó. Estando en la condición de hombre, se humilló, bajó. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, bajó. Y él dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Muchas veces nosotros agarramos este texto para predicar cristología, está bien. Ahí vemos la encarnación de Jesús, ahí vemos la exaltación de Jesús, ahí vemos la crucifixión de Jesús. Está bien, pero Pablo no quiere decir eso. Pablo lo que quiere decir, usted se lee los primeros 4 versículos, dice que había contienda entre ellos, había vanagloria, había exaltación entre ellos, y le estaba prácticamente en el versículo 5 le está diciendo, ya en vosotros este sentido. ¿Cuál? Fíjense del trono, como Cristo se bajó. Sean siervos de su hermano, sean obedientes hasta la muerte. Y ¿sí me está entendiendo? El liderazgo no es ascendente. Nos equivocamos. Creemos que el liderazgo es para nosotros comandar, dar órdenes, ir para allá y para acá. No, eres un siervo. A medida que eres líder en el Señor, eres siervo de todo. Y si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser siervo de todos tus hermanos. Vamos a ver las características del publicano. Número 1, estaba lejos. Reconociendo su indignidad. Señor, soy indigno. He fallado contra ti. He pecado, Señor. Soy indigno. Lenguaje corporal. No levantaba los ojos. Postura de arrepentimiento.
3 decía, sé propicio a mí. En pocas palabras, haz expiación por mis pecados. 4, se golpeaba el pecho. Soy indigno. Y el Señor pregunta, ¿quién de los dos descendió justificado? El publicano apela a la misericordia. El verdadero ministro no es el que se cree más santo que los demás. Porque los demás no pecan como yo peco, los condeno. Porque los demás no fallan como yo fallo, los condeno. Agarramos al adúltero, al que fornicó y al que adulteró y lo despedazamos. Cuando las escrituras te dicen a los fornicarios y adúlteros no juzgaré yo, dice el Señor. En pocas palabras está diciendo, no te metas con ellos. Soy yo el que los va a juzgar. El Señor sabía esto, que a la persona la iban a aplastar, a los siervos de Dios que caían. Yo les digo con experiencia propia, cuando yo caí, me aplastaron. Está bien, estaba sufriendo por mis consecuencias. Está bien. Pero los que decían ser mis amigos me dieron la espalda. Los que me tenían aquí arriba me pasaban por el lado y no me hablaban. Y yo sufría por eso. Y yo aguantaba callado porque yo estaba pasando mis consecuencias. Pero es allí donde se descubre de qué estás hecho. Es allí donde se descubre si estás quebrantado o eres altivo. Si yo veo un hermano que cae, seguirá siendo mi hermano. Y lo seguiré abrazando. Pero no tengo la autoridad moral para juzgarlo, ni condenarlo. Porque de eso se encarga Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Líderes que sin darse cuenta están usando la vara de medir para comparar la espiritualidad. En el púlpito, en la iglesia. El Señor me enseñó. Usted limítese a predicar la palabra de Dios. Usted no puede agarrar y destrozar a un hermano desde el púlpito. No puede. O usted cree más santo que los demás. Porque Dios no te llamó a eso. La iglesia se debe mantener enfocada. ¿Qué pasaba cuando yo agarraba y me ponía en el púlpito? Por allá cayó el hermano y tal. ¿Qué pasaba con la iglesia? Cuando nos veíamos en los respaldos, se ponían entre ellos. Mira, aquel fue que cayó, aquel fue que, viste. Y comienza la murmuración y la iglesia se desenfoca. No debe desenfocarse la iglesia. Dios no nos llamó a eso. Amén. El publicano reconoce su indignidad. No levantaba los ojos.
Señor, haz expiación por mis pecados. Aquí hay una teología profunda. El publicano apela a la misericordia y no a su conducta. Ayúdame, Señor. Usted como ministro, usted como pastor, como evangelista, todos los días debe confesar sus pecados. Debe pedir perdón a Dios por sus pecados. Declaración de Jesús. Este descendió a su casa justificado. Aquí aparece el verbo ser declarado justo, no por las obras, no por comparación, por humildad, dependiente de la gracia. El hombre de Dios, el ministro, aquí se están formando ministros, el ministro que se cree más justo que los demás, no ve a la gracia, se ve él. El ministro que todos los días confiese sus pecados, llore por sus pecados, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Quítame este pensamiento, quítame esta conducta. Dios le agrada ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque está luchando. Está luchando. El problema es cuando yo me creo más que los demás. Donde yo cargo la vara de medir para compararme con el otro. Principio del reino. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Este principio se conecta con 4 versículos que vamos a leer. Por uno se busca Proverbio, el pastor Marcelo se busca Proverbios 16, 18. El hermano Leandro se busca Santiago 4, 6. El pastor Néstor, 1 Pedro 5, 5 al 6. Ajá. Y otro se busca allí, Filipenses 2, 5 al 11. Amén. Proverbio 16, 18. Ajá, ¿qué dice? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5, 5 a 6. 5, 5, 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto yo lo aprendí a los golpes, hermano. Lo que es el tratar de enfocar a la iglesia y enfocarme a mí. Análisis sistemático. Doctrina de la justificación. La parábola anticipa la enseñanza paulina. Alguien se lee Romanos 3, 4 y otro Efesios 2, 8 al 9. Romanos 3, 4 y otro se lee Efesios 2, 8 al 9. Análisis sistemático. Número 1, doctrina de la justificación. Romanos 3, 4, Efesios 2, 8 al 9. Ajá.
Romanos 3:4. Ujú. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es el que justifica. El hombre es mentiroso, él necesita que Dios lo justifique. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, nadie es justificado por obras. Yo hice, yo hago, yo me guardo. Usted se guarda, es porque Dios lo ha sostenido. Pero recuerde que los pecados, hay pecados escandalosos, pero hay pecados internos. No porque aquel no peca como yo, no, todos somos pecadores. La justicia se salva. La justicia que salva es imputada, no ganada. Dios te justificó porque Él quiso. Tú no hiciste nada. Usted no se ganó eso. Él lo escogió a usted para ser salvo. Mucha gente ahorita están entrando en el infierno. A Egipto he dado por ti, a naciones por tu vida. Pero a ti te escogió Dios para que seas salvo, para que seas su ministro, pero no es porque tú hiciste algo, es por su gracia. Y debes mantener tu gracia, predicarte a ti mismo todos los días. Gracias, Señor. José, Cristo murió por ti en la cruz para que no se te olvide. Y no el orgullo espiritual, porque oras 3, 4 horas, 5 horas. Entonces el orgullo espiritual crezca. No. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí, por haberme liberado de mis pecados, Señor. Perdona los pecados de ahora, Señor. Límpiame, Señor, ayúdame. Quebrantamiento necesita el ministro para ser exaltado. En la doctrina del hombre, el ministro nunca deja de ser pecador. Necesita de su gracia. No, porque ya yo soy pastor, porque ya yo soy líder, porque ya yo soy apóstol, porque ya yo soy. Usted es pecador y necesita de la gracia de Dios. Sí me está captando ahora. El mayor peligro no es el fracaso, es el éxito sin quebrantamiento. ¿Sí entendió eso? El mayor peligro en el ministerio no es el fracaso. Fracasaste, pero humillado, lloraste bastante, pero el mayor peligro es si tienes mucho éxito, pero no estás quebrantado delante de Él. Te crees muy justo, muy santo, porque oras mucho, porque canta, porque predica, por lo que sea. En la doctrina del pecado ministerial, el pecado del fariseo no era inmoralidad externa, sino interna. No era inmoralidad externa, no era un pecado escandaloso. Era un hombre ahí con orgullo espiritual, comparación constante. Constantemente tenía la vara de medir. Con la misma vara con que midas, será medido esa vara. La vara de medir. Desprecio por los otros ministros, porque no pecan como yo. Aplicación ministerial profunda. Escuche esto. Esto va a tocar las fibras de tu corazón, de si hay algún orgullo, se vaya. Número 1,
peligro de la comparación ministerial. Porque la iglesia mía está floreciendo, porque el ministerio mío está floreciendo y aquel no, la comparación ministerial. Yo no soy como ese pastor, no predica como yo, no estudia como yo, no obedece como yo. Comparación constante produce competencia carnal, espíritu crítico, autojustificación. Pablo dice estas palabras, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. Esto muchas veces ocurre entre ministros, pero también ocurre entre músicos, ocurre entre líderes también. Ocurre, yo toco mejor, yo canto mejor, yo soy el que canto más bonito, por mí la unción no se mueve. Todas esas cosas tocan el corazón del ministro. Hay que rechazar. Eso toca la puerta. Número 1, el peligro de la comparación ministerial. Número 2, el ministro y la oración pública. El fariseo oraba para ser oído. Gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, porque yo diezmo. Y todos, wow. Porque yo sí te soy obediente, Señor. Wow. El que lo estaba oyendo, como dice el uruguayo, ¡pah! Mira. Jesús advierte en el Evangelio de Mateo con respecto a esto. Mateo 6, 1-6. ¿Qué dice? Amén. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hasta el 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ministro debe preguntarse, ¿estoy orando para Dios o para la audiencia? Para que me oigan que yo oro. Para que oigan que yo oro lindo. Número 2, ¿mi predicación nace del quebrantamiento
¿O nace del deseo de ser reconocido como un buen maestro o como un buen predicador? ¿Mi predicación nace del quebrantamiento o nace del deseo de ser reconocido? 3. La humillación como estilo de liderazgo. Ahí lo hemos visto en Jesús. Haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y hecho semejante a los hombres, descendió. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa humillación Dios lo exaltó. ¿Usted me está entendiendo? Haya vosotros este sentir. Humíllese, sirva a los otros, siga descendiendo. Dios es el que exalta. Dios es el que exalta. ¿Cómo humillarse hoy, ministro de Dios? ¿Cómo humillarse el día de hoy? Recordar continuamente la gracia. Debes de recordarte continuamente que Jesucristo murió por tus pecados. Debes recordarte que Jesucristo fue latigado por ti, fue maltratado por ti. Él mismo te escogió. Tú tienes el mismo llamado que tuvo el rey David, que tuvo Aarón, que tuvo Moisés. El mismo llamado, la misma honra. ¿Usted quiere ver eso? ¿Dónde lo dice? Hebreos 5:4. Todos ellos fueron llamados por Dios, pero no porque ellos hayan hecho alguna cosa buena. Por su gracia, por su amor, por su plan divino, porque Él le plació escogerte. ¿Qué dice Hebreos 5:4? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado, como lo fue Aarón. El mismo llamado que le hizo Jesús al rey, porque Jesús es el que constituye. Él llama a los profetas, Él llama a los evangelistas, Él llama a los pastores. Pastor que estás aquí, Jesús fue el que te constituyó pastor, maestro, evangelista, profeta. Él fue el que te constituyó, pero también fue el que murió por ti. Muchos lo aceptan como Salvador, pero no como un rey. Este rey exige obediencia, exige. Número 2, confesión constante. El ministro que no confiesa sus pecados se vuelve un fariseo funcional. El ministro que constantemente no confiesa sus pecados se vuelve un fariseo funcional. ¿De qué? Yo creo que no pequé hoy. A ver, no, ¿a qué yo voy a pedir perdón? Ya él me perdonó. No. Pablo dijo, Jesús vino y murió por todos nosotros y por todos los pecadores. Y yo soy, tiempo presente. Yo soy, no dijo, yo era. Yo soy el primero. Tres, servir en lo oculto. A nadie le gusta esto. A casi nadie. ¿Por qué? Porque el que quiere ser reconocido busca lo público para él servir, para que todos los halaguen, para él. Servir en oculto, tienes que buscar espacios donde nadie te aplauda. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público.
4, aceptar corrección. El orgullo ministerial se detecta por la incapacidad de recibir exhortación. Conclusión, para terminar. La parábola no es sobre un fariseo malo y un publicano bueno. Es sobre dos corazones posibles dentro del mismo ministro. ¿Sí está entendiendo? ¿Se entendió? Es sobre dos corazones posibles dentro del mismo ministro. O soy el fariseo elegante o soy el publicano quebrantado. El ministro sano no es el que tiene más títulos, sino el que cada día le dice al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. El ministro que se arrodilla y le diga: Dios mío, ten misericordia de mí. Ten misericordia, no soy digno, Señor. Dios le agrada eso, porque es verdad, no somos dignos. Todo lo que usted tiene es porque el Señor se lo ha dado. ¿Por qué las escrituras dicen: dad gracias a Dios por todo? Porque todo lo que tú tienes es porque Él te lo dio. La casa que tienes, el carro que tienes, la ropa que tienes, la iglesia que tienes, la comida que no te falta, todo te lo da Dios. Hoy cuando iba al trabajo, veía así hacia los campos, veía así en los viñedos, ¿no? Que le dicen acá. Veía todo verdecito así y me venía a la cabeza: solo Dios es bueno. Porque muchos de esos viñedos, los dueños maldicen a Dios, hablan peste de Dios, son brujos, y sin embargo, el Dios del cielo le fructifica la tierra. Él es bueno. Ministro de Dios, no se desenfoque. Para terminar, no desenfoque su iglesia. Cada quien le va a entregar cuenta a Dios por sus pecados. Yo también, por los míos, yo le voy a entregar cuenta a Dios. De los fornicarios y adúlteros, usted no se meta, porque eso le compete a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y no se crea súper espiritual, porque aquí el que se la sabe toda es nuestro Señor Jesucristo. Él sí se la sabe toda. Amén. Vamos a pedirle a mi hermano pastor Néstor si quiere decir algo. Él con su experiencia también tuvo muchos años pastoreando. No, gracias, José. Es un privilegio escuchar esta enseñanza y qué bueno es saber que para ser mejor obrero lo que hay que aprender a hacer es un buen siervo, servir a los hermanos, servir al pueblo y que ahí Dios va a hacer la obra y va a ser el Espíritu Santo el que mueva, el que convenza de pecado, el que haga las cosas. No somos nosotros. Es Dios quien hace la obra, nosotros solamente somos siervos inútiles, instrumentos de la gracia y la misericordia de Dios, por gracia y por misericordia de Él, porque nada merecemos, todo es porque Él lo da por su infinito amor hacia nosotros. Amén, pastor. ¿Puede orar por nosotros, pastor Marcelo? Y así nos despide. Amén. Amado Dios, maravilloso Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor amado, porque has permitido que estemos en este tiempo, Señor, haciendo, Señor amado, en el nombre bendito de Jesús, escuchando tu palabra y siendo instruidos, Señor amado,
a través, Señor amado, del Maestro, Padre. Bendice su vida, Señor amado. Dale, Señor amado, el 100 por 1, como dice tu palabra. Y ayúdanos a nosotros, cada uno, Señor, a hacer tu voluntad. Morir cada día a la carne para que el Espíritu Santo crezca en nuestras vidas, Señor. Le damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos pastores que están aquí y los que van a oír este mensaje, bueno, que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Gracias por estar, mis hermanos. Hasta mañana, Todos los- bendiciones. amén. Todos los lunes vamos a hablar del ministerio. Si usted Amén. quiere aprender algo, bueno, Dios me lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Que tengan buen descanso. Amén. Gracias, Señor.